violentos, ¿sí? ¿Quiénes son violentos? Y Dios necesita una iglesia violenta. Dile que está a tu lado. Dios necesita una iglesia violenta. Violenta. Y esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Sí? Mateo 11, 12. Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista. Preste atención porque dice esto. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. Pero dice, hay una coma y dice, y los violentos lo arrebatan. Ok, yo encontré otra versión que dice, y desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¡Wow! Es tremendo lo que está diciendo. Entonces la Biblia nos dice dos cosas, y hay más versiones, pero nos está diciendo principalmente que para establecer el reino de Dios se necesita gente violenta. Y esto un poco que impacta y no entendemos. Dios está hablando de violencia. Dos cosas específicas. Dice, los violentos lo arrebatan. Hay cosas que hay que arrebatar en el reino de Dios. Y se necesita violencia para eso. Y también dice que los violentos conquistan por la fuerza. Conquistar por la fuerza es imponerte a lo que está pasando. Te impones con violencia. Dios está pidiendo violencia. Dile que está a tu lado. Dios está pidiendo violencia. Pastor, ¿qué está hablando? Vamos a ir. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que necesitamos violencia para que el reino de Dios, para que la iglesia avance. Ahora, ¿por qué dice desde el comienzo de Juan Bautista? ¿Por qué dice la Biblia desde los días de él? Porque ¿qué representa Juan Bautista? Juan Bautista era quien preparaba el camino. Juan Bautista fue quien comenzó a predicar acerca del reino de Dios. Él decía, pastor, otros han predicado. No, pero él decía, el reino se ha acercado. Ya, llegó el tiempo. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús ya había venido. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, este es el momento. Entonces, desde ese momento que comenzó a avivar ese fuego, que comenzó a anunciarse el reino de Dios, en ese momento se originó violencia en el reino espiritual, para impedir que esto ocurra. Entonces, Juan el Bautista anunciaba, y Dios en ese momento nos está pidiendo, Jesús nos está declarando, sean violentos. Cuando usted desea establecer el reino de Dios en su casa, su familia, su vida, su ministerio, sus finanzas, desea que el reino de Dios en sus hijos se establezca, escúchame esto, las tinieblas se van a levantar. Cuando usted desea que el reino de Dios se establezca, las tinieblas se van. Usted ya tiene que ser advertido, y es advertido. La Biblia nunca nos ha ocultado esto. Y nosotros le mentimos cuando invitamos al nuevo, le decimos, ven a la iglesia. Todo es lindo, no va a pasar nada, el diablo se va a olvidar de ti. No, el diablo te va a atacar porque te estás levantando, te estás sublevando, estás diciendo, no quiero vivir más en las tinieblas. Esta área, necesito que el reino de Dios esté en esta área y tome gobierno de esta área. Entonces las tinieblas se van a levantar. Amén. Eso es cuando tú decides establecer el reino de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, amados, sean violentos. Pero luego hay otro versículo, ¿sí?, que encontré, y está en Efesios capítulo 6, versículo 12, y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces, yo no entiendo. Primero Dios nos dice que seamos violentos y después Dios nos está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero sigue diciendo que seamos violentos. Quiere decir que la violencia que nos está pidiendo Dios no es una violencia carnal. No es griterío, no es manipulación, no es control, no es empuje, no es competencia, no es pelea. La violencia que Dios pide a la iglesia es una violencia espiritual que provoca que la iglesia avance, que provoca que la iglesia, el reino de Dios se establezca, que provoca un avivamiento. Y hay cristianos que pelean con la carne y en su carne. Pelean en la carne. Y esto de pelear en la carne es dar golpes al aire. No está Dios ahí. Dios no respalda. Dios no da su favor. Es pelear sin sentido. Es no tener ninguna noción del mundo espiritual. Es estar en desventaja. Es ignorar totalmente todo lo que sucede a tu alrededor cuando peleas en la carne. Cuando tú comienzas a pelear en tus fuerzas y en la carne, en un área específica de tu vida, Dios te deja. Dios no está ahí. Su voluntad no está ahí. No hay respaldo. Y estás corriendo al desastre. Estás como corriendo a toda velocidad contra un muro. ¿Y qué va a pasar? Te vas a chocar, te vas a lastimar y vas a salir herido. Y tu condición va a ser peor que en el comienzo. ¿Qué clase de violencia nos está pidiendo Dios? Porque nos pide. ¿Qué clase de violencia? Hermanos, Jesús fue el hombre más manso que ha existido de toda la humanidad. El hombre más manso. Sin embargo, al mismo tiempo fue el hombre más violento que ha existido. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo puedes ser tú manso y al mismo tiempo ser el más violento? Acá hay otro significado de violencia que la Biblia quiere que podamos entender y que lo necesitas urgente. Esto es algo urgente, es un llamado, una alerta, está en letras rojas, urgente. Se necesita violencia en la iglesia, que se levante la iglesia, una iglesia violenta. Entonces no entiendo, pastor, no entiendo cómo se colisiona y al mismo tiempo funciona ser manso y ser violento. No lo entiendo. Nos pide que seamos violentos, pero Él fue manso. Jesús dijo, no vine a traer paz, sino que vine a traer espada. ¿Qué es esto que se está predicando? No entiendo. Dile que está a tu lado, el que no ha venido se la perdió. El que no ha venido no va a ser violento, va a ser manso nomás. No. El hombre más violento que ha existido, Jesús, escucha esto, su santidad golpeaba a las tinieblas con más fuerza que un puño. Su mansedumbre era desafiante y deshacía toda obra maligna. Su fe confrontaba y desataba milagros. Su vida de oración deshacía toda obra maligna. Su obediencia confundía a los demonios. Su fidelidad confundía, al infierno. Su fidelidad confundía al infierno. Escúchame esto. La adoración, cuando todo está bien,
no confunde a los demonios. Escúchame esto. Dice que bueno, eso es lo que hacen los cristianos que adoran a su Dios. Pero la adoración, escúchame, cuando todo te va mal, cuando estás en desierto, en proceso, esa adoración, ese cántico, no lo entienden las tinieblas, los confundes y provoca un retraso en las tinieblas, una confusión espiritual. Escúchame, su obediencia confundía a demonios, su fidelidad confundía al infierno. ¿Por qué sigue obedeciendo a Dios si lo estamos crucificando? Ellos no entendían. Su justicia rompía decretos del diablo. Su amor era ensordecedor y tenía el poder de romper lazos de amargura ancestrales. Jesús era violento. Esta es la clase de violencia que Dios quiere en su iglesia. Porque esta clase de violencia impacta, va en contra de las tinieblas. El resto de violencia que tú quieras hacer en tu carne no hace nada en las tinieblas. No deshace ninguna obra del diablo. Toda violencia que no venga de esto, que no sea la violencia de Jesús, se llama manipulación, control, competencia, pelea, carne. Pero toda violencia que se asemeja a la violencia de Jesús es una violencia que tiene un impacto sobre las obras del diablo. ¿Amén? ¿Estamos acá o no? ¿Retrocedo? ¿Sigo? Como dice un pastor, ¿sigo o paro? ¿Sigo? ¿No? Sigo. Ok. La violencia de Jesús derrotó, la violencia de Jesús derrotó a las tres fuerzas más poderosas que existen o que han existido o que existen en las tinieblas. La violencia de Jesús derrotó, número uno, a la muerte. Quiero que entiendas esto, que hoy salgas con un rema, que tú entiendas y tu cristianismo es impulsado hoy. La violencia de Jesús derrotó a la muerte, todo aquello que está muerto. Tú sabías que el diablo, cuando Jesús entrega el Espíritu, el diablo dijo, gané. ¿Tú sabías eso? Él pensó, ya está. Sí, pudo haber pagado todo, pero no se va a levantar. Y Jesús se levantó de entre los muertos, venció a la muerte. Esto de acá es un significado para nosotros, que toda cosa que pueda estar muerta, cualquier sea la cosa, sin importar qué, esté muerta, esté deshecha, esté en polvo, no importa, Dios puede restaurarlo. Amén. Amén, hermano, amén. Dios puede restaurar cualquier cosa porque venció a la muerte. Número dos, Él venció al pecado. Sí, no hay pecado que Dios no pueda borrar. Por más sucio, por más agobiante, por más condenación que traiga sobre tu vida, todo pecado, porque eso era un decreto, es un decreto. Y ese decreto fue anulado. No puede sacar otro el enemigo. Venció al pecado. Y número tres, venció a Satanás. A el que pone ese aguijón en tu alma, el que ataca tu alma. Jesús venció a estas tres fuerzas con su violencia. Entonces usted tiene que salir hoy diciendo, estoy confundido, he estado peleando en mi carne, he estado siendo violento en mis fuerzas, ahora quiero la violencia que Jesús, voy a ser violento con la violencia que Jesús caminó en esta tierra. Amén. Entonces,
esta clase de violencia tiene poder de destruir toda obra del diablo. ¿Hay una obra del diablo en tu vida, en tu familia? Tú lo que tienes que hacer es ser violento. Comienza a ser violento. No, en tu mente, no en tu carne, no, sí, ya se fregó, ahora va a ver lo que le voy a decir. No. Cierra tu puerta. Busca a Dios. Sé manso. Sé obediente, sé fiel. Adora a Dios. Y va a comenzar a brotar una violencia. Dice, yo no puedo dejar de apoyar y de dar mi favor a mi hijo que me está buscando. Y las tinieblas comienzan a sentir violencia ante lo que está haciendo, ante lo que están haciendo. Esta es la violencia que desea Cristo en nosotros. Es la violencia que desata un avivamiento en una iglesia. ¿Por qué vienen los avivamientos en la iglesia? Yo soy de los pastores, del grupo de pastores, que cree que los avivamientos se originan. Yo creo que Dios puede tocar cualquier cosa y fructificarla. Y Él trae avivamiento donde Él se le da la gana, es Dios. Pero también yo creo que los avivamientos son provocados. Porque Dios se encuentra violentos en la casa. Dios se encuentra un hombre de oración, una mujer de oración. Una mujer que aunque es golpeada, es una mujer que sigue orando y esperando en el Señor. Un hombre que puede renunciar como Job, pero es un hombre que se resiste a maldecir a Dios y sigue esperando el día de Dios. Eso es violencia. Y eso desata avivamiento. Por amor a mi siervo, haré esto. Por amor, por la fidelidad de tal, haré esto otro. Amén. 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 Hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito, presten atención, presta atención. Presta atención. El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, Mateo, Apocalipsis, fue escrito en griego. Y en el Nuevo Testamento, la palabra, en algunos versículos decía logos y en otros versículos decía rema. Pero cuando fue traducido no les importaron, no tuvieron en cuenta, solo querían traducir y pusieron palabra. Por ejemplo, Juan 1:1, si me ayudan, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio el verbo, en otra versión dice, no dice verbo, dice, en el principio la palabra, dice, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el griego dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Así dice en el original, en el griego. Pero pusieron palabra o pusieron verbo. En otro versículo de la Biblia, Mateo 4:4, lo pueden poner, Mateo 4:4, dice, Jesús les dijo, no con las escrituras, dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra. Ahí pusieron palabra. Pero en el griego el original dice, sino de cada rema de Dios. ¿Te das cuenta que al traducir el griego solo ponían palabra? ¿Sí? En el principio la palabra era Dios y tal. La gente no vive solo de pan, sino de toda palabra. Pero en el original no es lo mismo lo que está hablando. En el original dice, y aquel que es logos estaba con Dios y era Dios. Y en el Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema
que sale de la boca de Dios. Explico. Logos, y ustedes lo saben, pero lo vuelvo a decir, porque tiene que ver con los violentos. Logo es una palabra que yo te doy. Es algo que tú lees en la Biblia. Tú recibes de un hombre, de un predicador, de una enseñanza, dices logos. Pero rema solo es algo que viene directo de Dios. Yo estoy desatando logos. Pero de repente hay alguien dentro de ustedes que en ese momento, cuando estoy predicando y estoy hablando, una palabra entre su corazón comienza a quebrantarse y cambia su vida. Todos recibieron logos, pero esa persona recibió un rema. Rema es algo, una palabra de Dios que tú recibes en tu vida, directa de Dios. Puede usar Dios miles de formas, canciones, prédicas, yo no sé, la misma Biblia que estás leyendo, pero tú recibes un rema de Dios. Por ejemplo, el rema, Pastor Bob Sawyer dice que se diluye, y es verdad. Cuando, por ejemplo, yo tengo un rema y trato de contarle a mi esposa, Dios me ha mostrado esto, Fara, me ha dicho que tal y tal, y Fara dice, qué bueno. En ella se diluyó mi rema y se convirtió en logos. Y ella dice, qué buena esa palabra. Es lo que me pasa en las prédicas. Trato de... Pero el rema es lo que tú recibes únicamente de parte de Dios. El mismo versículo, otro no lo entendió, pero en ti provocó algo. Recibiste un rema. Los violentos viven en el rema de Dios. Tienen una palabra de parte de Dios. Por eso no se desaniman. Por eso siguen a pesar de la lucha, a pesar del ataque. Los violentos encuentran su osadía en ese rema de Dios, en lo que Dios le ha dado. Para ser violento necesitas vivir constantemente en el rema de Dios. Esos encuentros con Dios y con su palabra. Necesitas tener una palabra de revelación que te da violencia diaria. El que no tiene palabra es una persona fácil para el diablo. Una persona que fácil bota las cosas. Una persona que fácil se desanima. Una persona que se va de la iglesia. Una persona que fácil peca. Una persona que bota las cosas de Dios. Que se desanima totalmente. No quiero nada. Porque no hay un rema en su vida. Un violento encuentra esa osadía para vencer cuando tiene un rema de Dios en su vida. Leímos Efesios 6:12, que nos decía que la lucha no es contra carne ni sangre. Pero ahí nomás el versículo siguiente, el verso 13 del mismo capítulo, Efesios 6, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14. Estad pues firmes, escúchenme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muy bien. Y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Bien, paz. Verso 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Muy bien. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Excelente. 17, y tomar el yelmo de la salvación. Genial. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo que te acabo de leer de la armadura es para que te protejas. Justicia es una coraza que no puede penetrar. La paz te da firmeza y no puede atormentarte el enemigo. La fe es un escudo que apaga dardos que lanza para desanimarte el enemigo. La salvación es un casco, un yelmo que es nuestra seguridad sobre
toda condenación. La verdad es un cinturón que sujeta todo. La verdad sujeta todo tu cristianismo. ¿Ok? Lindo. Todo esto te protege y te da identidad. Pero hay una cosa que no es para protegerse, digamos así. Es algo para atacar. Y es la espada, que es la palabra. Tú puedes saber mucho de Biblia, pero si eso que sabes no es un rema en tu vida, no lo haces realidad y vives por la palabra, usted no está atacando a las tinieblas, usted se está protegiendo, pero no está atacando. De todo lo que acabo de leer, el Señor me mostró que solo hay una cosa que sirve para atacar, y es la espada. El resto te protege en tu cristianismo. Pero la espada ataca. Amén. ¿Estamos aquí? Amén, iglesia, amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, pero solo hay una cosa que te hace ser violento. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, el diablo le dijo, come. El diablo le dijo, tírate. El diablo le dijo, adórame. Hasta ahí todo chévere, entre comillas. Pero ¿qué usó Jesús? ¿El casco? ¿El cinturón? Él tenía fe. ¿Qué usó? La palabra. Cuando tú estás en un momento terrible en tu vida, de escasez, o yo no sé qué pasa en tu vida, de enfermedad, yo no sé, y tú con fe desatas una palabra de Dios, en ese momento la tiniebla detiene su ataque. Es la forma de atacar, la palabra de Dios. Por eso un violento vive en el rema. ¿Ok? Amén. Entonces, ser violento es creer en la palabra de Dios y declararla. Tú puedes conocer la Biblia. Yo les doy una clave que me sirve. Amén. La clave es esta. Para leer la Biblia. Para leer la Biblia, no lea para tener conocimiento. No lo haga, eso lo tiene todo el mundo. El diablo lo tiene. El diablo le dijo, escrito está, mandarás a tus ángeles. Él conoce la Biblia. No lea para tener conocimiento. Cuando usted está leyendo 1 Samuel, o Efesios, Proverbio, cuando usted está leyendo, no lea para que se llene. Usted lea para ser transformado. Amén. Vuelvo a repetirlo. Cuando usted está leyendo la Biblia, no lea para tener conocimiento. Si usted se olvida de un pasaje de la Biblia, se va a Google, tranquilo, nadie va a decir nada. Y ahí está en Google. Le hablan, ¿no? Ahora no sé qué HTTP, no sé qué vainas hay. Inteligencia artificial y no sé qué vaina. Y tú le preguntas y te lo dice. ¿Qué rey fue el que te lo lanza? No lea para conocimiento. Cuando usted lea, diga, Señor, transfórmame con lo que estoy a punto de leer. Lea para ser transformado. Amén. Amén. Entonces, si usted tiene esa actitud, Dios le dará remas, revelaciones en su palabra. Mientras más rema de Dios tenga usted, más violento será espiritualmente. Y esos remas solo vienen en la intimidad. Cuando derramas tu alma y Dios habla, Señor, transfórmame con tu palabra. Mientras estoy leyendo, haz cambios en mi interior, Señor. Amén. Entonces, ahora escúchame, cuando Dios te da un rema, tú lo tienes. Nada te puede quitar una palabra que Dios te ha dado. No hay infierno, no hay tinieblas, no hay nada creado que pueda quitarte una palabra que Dios te dio. Yo tengo palabra y promesa de Dios a mi vida y mi familia.
Y nada puede quitar eso. Solo hay una forma de que eso sea quitado. Que yo suelte la palabra. Solo que yo la suelte. Pero si yo no la suelto y sigo creyendo, nada podrá quitarme la palabra y la promesa que Dios dio a mi vida y a mi familia. Entonces, escúchame, el violento es violento porque tiene una palabra de Dios, tiene el poder de Dios en su vida, tiene lo que origina el retroceso de las tinieblas. Tú puedes decir todo, diablo, pero yo tengo esta palabra. Yo tengo esta palabra. ¿Qué hacemos con eso? No la dijo cualquiera, la dijo Dios. Y ahora, y el diablo retrocede. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos siendo bendecidos esta noche? Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces yo tengo que soltarla. Jesús dice que entró a Nazaret y no pudo hacer milagros como él quisiera. ¿Por qué? Porque no había fe. Jesús no hizo milagros ahí. ¿Por qué? Porque la gente no creyó. Entonces hay un tema de responsabilidad en la palabra que Dios te ha dado. No es tanto que Dios no pueda, es tanto que tú no crees en lo que Él te ha dicho. ¿Cómo puedes ser violento si uno no cree en lo que Dios dice? ¿Cómo venceremos el ataque? El que tiene una palabra de Dios va abriéndose camino en medio de las tinieblas. Dice que la Biblia, Señor, tu palabra es lumbrera a mi camino. Estás con todas las tinieblas, pero tú tienes una palabra. Pero tú tienes una palabra que es una lumbrera en tu camino. Y la tiniebla tiene que retroceder. Todo es contrario, todo está destruido, todo es estéril, pero tengo una palabra de Dios. Todo tiene que acomodarse a lo que Dios ha dicho. Pero ya se fregó todo. Ya todo se malogró, ya no hay vuelta atrás. Jesús ya hiede, ya pestes de 4 días. Si hubieras venido antes, Señor. No importa que todo apeste. Si tú tienes una palabra de Dios, todo se tiene que acomodar a lo que Dios te dijo. Amén. Amén. Ana, ¿se acuerdan de Ana? La pastora habló de Ana. Ana fue al templo a llorar, gritando, llorando. Dice la Biblia que ella no podía tener hijos, era estéril. Pero dice la Biblia que ella no comía. No comía. Estaba triste. Amén. Fue al templo llorando. Elí sale y le dice: mujer, ¿estás borracha? No, Señor, que estoy derramando mi corazón al Señor. ¿Qué pasa? Es que no quiero tener hijos. Yo quiero obtener mi hijo, y si yo tuviera un hijo, yo lo entregaría al Señor. Ok, que Dios te bendiga y haga como tú quieres. ¿Qué pasó con Ana? Dice que se fue feliz, que se fue a comer, pero si no había, ni siquiera se había acostado con su esposo. Pero ella tenía una palabra de Dios. Por eso comió, por eso se bañó y estuvo feliz, porque tenía una palabra de parte de Dios. Los violentos no necesitan ver la evidencia. Los violentos necesitan tener una palabra de parte de Dios. Y Ana no necesitó ver al hijo. Ella comió y su tristeza se acabó. Aún no tenía el hijo, pero tenía la palabra. Su vientre tenía que acomodarse y cambiar de estéril a fértil, porque Dios le había dado una palabra. Ella no dijo: ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cómo va a ser? No hay médico, ciencia, ¿cómo? Pero sí, no, ella tenía una palabra y todo se tenía que acomodar a eso. Esto es, los violentos saben qué hacen. El enemigo sabe que tu violencia radica en la palabra que tienes, pero el violento, ¿qué hace? Sujeta la palabra. ¿Saben que hay momentos en que en lo natural Dios te empuja, todo está
feo. Pero lo único que te queda es una palabra de parte de Dios, y eso se vuelve en todo lo que necesitas. Escúchame, los violentos atan en su cuello la palabra de Dios que les dio. Eso hacen los violentos. Entonces tienen fe. Eso es ser violento. Miren, quiero mostrarte Segunda de Crónicas 21. Segunda de Crónicas 21. Estoy con tiempo porque me entregaron un cuarto para las 10 para las 8, así que estamos bien. Segunda de Crónicas 21 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, presta atención, los hijos de Moab y de Amón, enemigos del pueblo de Israel, y con ellos otros más enemigos de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era un rey del pueblo de Dios, pero era un rey, el cuarto rey de Judá, y era un rey bueno. Fue conocido porque es piadoso Josafat. No solamente eso, sino que él quitó todos los ídolos de Judá y dijo: aquí se va a adorar al Señor. Pero ¿qué pasó? Que todos los enemigos del pueblo de Dios vinieron contra él en gran número. Vinieron contra él y diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de la Siria, y he aquí ellos están Hasezontamar, que es Engladí. Entonces él tuvo temor, Josafat, y puso Josafat en su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 18, nos damos un salto y dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, a gran voz, a alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen al Señor. Escúchame, estaban saliendo con miedo, pero estaban saliendo a enfrentarse a todos esa multitud. Ellos eran poquitos. ¿Y qué hizo? Adoró, ayuno, se postró y dijo: adelante. ¿Qué puso? ¿A los hombres de guerra? No, adelante vayan los que cantan. Canten al Señor, canten al Señor. ¿Quién pone cantores? Yo pongo a los más fuertes adelante, saco espadas. Pone a los que cantan adelante. Y dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen al Señor y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen: confesad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron con clamor y con alabanza, puso el Señor a los hijos de Moab y a los del monte de Seir para que se echasen a los hijos de Amón que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza en el miedo, la alabanza en el desierto confunde al diablo. Dice que mientras estaban alabando, esos pueblos que querían atacar a Judá se atacaron entre ellos. El Señor escuchó la alabanza y hizo que ellos se atacaran. Se comenzaron a atacar entre ellos. Dice que vienen contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir con otros para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a su compañero a matarse. Se acabaron entre ellos y se miraban y se mataban. Dice, verso 24, y cuando vino Judá a la atalaya a mirar del desierto, miraron por la multitud, y helos aquí que estaban tendidos en tierra, todos muertos, que ninguno había escapado.
viniendo Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas y cuerpos muertos y vestidos y vasos preciosos, los cuales tomaron para sí tantos que no los podían llenar. 3 días duraron levantando todo el motín. Hermanos, cuando usted es un violento, ¿se dan cuenta? La violencia no es que carne. Un violento es el que adora al Señor en la tormenta. Un violento es el que tiene miedo pero está adorando. Tiene miedo pero está adorando. Un violento es el que adora al Señor. Un violento es el que cree a Dios cuando no hay nada que creer. ¿Y Dios qué hace? Ellos pensaban que iban a morir. Pero la adoración fue tan violenta que derribó ejércitos, mató a los enemigos y los bendijo con bendición en abundancia. ¡Wow! Y Josafat, ¿tú qué hiciste? Yo solo adoré, pero no peleé. ¿Qué hiciste? Adoré, canté al Señor, hablé de su misericordia al pueblo. Nos reunimos y nos santificamos. Violentos. Esa violencia no puede ser obviada por Dios. Dios dice, un momentito, Gabriel, un momentito a un lado, Ancarge, Miguel, ¿qué está pasando ahí? Hay un pastor que está siendo violento, hay un ministerio que está siendo violento, hay una alabanza que está siendo violenta, hay una casa, hay un hombre, una mujer que está siendo violenta. Ayúdale, ayúdale. Manda ángeles que le ayuden. Mi respaldo está con él. Eso es lo que hace el Señor. Un violento es adorador. Yo le decía antes de subir a mi esposa, eres violenta. Porque yo conozco lo que ella pasa, pero sin embargo es una adoradora. ¿Quién danza cuando su padre muere? ¿Quién está danzando y alabando al Señor cuando todo le es contrario? Tengo una violenta en la casa, con tal que no sea conmigo. Cuando adoras en el proceso, en la prueba, los demonios se confunden. Entonces Dios desea íntimos que demuestren violencia. ¿Qué te vale ser íntimo si no demuestras violencia? ¿Sí? ¿De qué vale ser íntimo si yo no demuestro violencia? Entonces, muchas veces ser violento es callar cuando tu carne, tu boca quiere gritar. Orar por tu enemigo es violencia. Ser justo cuando te rodea la injusticia. Esperar cuando tu carne quiere manipular los tiempos de Dios. Confiar cuando tu carne no entiende lo que pasa. Seguir con fe cuando no hay nada que creer. Entonces, para lograr todo esto, necesitas, en primer lugar, dile que está a tu lado, necesitas destruir tu orgullo. Gracias, se puso caliente la cosa. Necesitas destruir tu orgullo. ¿Sí? ¿Le dijiste que está a tu lado? ¿Sí? Necesitas destruir tu orgullo. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo te llena tanto que Dios ya no puede llenarte. Ya estás lleno. Y viene palabra de Dios sobre el orgulloso y no la recibe. El orgulloso no es violento. El orgulloso se mueve en su carne. Pastor, pero es injusto, mire lo que hace. Déjalos que te rodeen como a Josafat. Y tú solo cántale al Señor, porque de Él es la batalla. Amén. Amén. Entonces, necesitamos destruir el orgullo. El orgullo te va a decir, no te dejes. Sé manso, pero no menso. Haz algo. No te quedes callado.
Pero tú tienes que destruir tu orgullo para que tu violencia sea legítima, una violencia pura de Dios. Nunca viviremos espiritualmente hasta que admitamos que estamos muertos espiritualmente. Primera de Franco, capítulo 4. Nunca viviremos espiritualmente hasta que admitamos que estamos muertos espiritualmente. Los violentos, estoy diciendo varias cosas, los violentos se niegan a sí mismos. ¿Ustedes creen que me están quitando la vida? No. Yo le estoy entregando. ¿Quién entregó a Jesús? Judas, Pilatos. Dios entregó a Jesús por amor. Nadie lo mató. Dios decidió entregarse a sí mismo por amor. Y Él se negó a sí mismo. Miren, el doctor Adrian Rogers dijo, el evangelismo, el que tú hables a otro, la palabra de Dios, el evangelismo es un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontrar pan. El evangelismo es un mendigo contándole a otro mendigo dónde conseguir pan. ¿A qué se refiere? El violento, el verdadero violento, es una persona que se despoja a sí mismo. Es una persona humilde. Es una persona que ha entendido que todo lo tiene por gracia. Una persona que constantemente se siente mendigo. ¿Qué es un mendigo? Un mendigo es una persona que necesita de mucho. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, no me confundan. Tengo identidad, sé quién soy, pero hay una condición linda que te sientas mendigo. Es una persona que nunca cree que yo lo he logrado, sino que soy necesitado, necesito de Dios, necesito de Él, necesito de Él, necesito de Él. Necesito de su amor, necesito de su gracia, necesito de su favor. Los violentos son así. Los violentos, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Tú crees que el diablo le tiene miedo al orgulloso que te está fregando? Él dice, ese orgulloso es su amigo del diablo. Déjalo. El diablo le tiene miedo a los pobres en espíritu. Dice que los mansos heredarán la tierra. A ellos, al manso, al pobre de espíritu, a ese le tiene miedo el diablo. Porque ahí está el poder de Dios, ahí está la unción de Dios. Ahí, con Él. Pobre de espíritu no es como lo tratamos de entender. Pobre de espíritu quiere decir que su espíritu está chiquito en el buen sentido. No se levanta, no saca pecho, sino que su espíritu siempre está doblado delante de Dios. Pobre de espíritu. Isaías 55:15 dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo de Israel. Yo habito en la altura y en la santidad. ¡Wow! Pero dice, así como habito en la altura, en la santidad, en lo más excelso, en lo más grande, también con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es poderoso y su poder está con los humildes y con los pobres de espíritu, con los que tienen corazón quebrantado. ¿Quiénes son los que tienen corazón quebrantado?
cuando está sucediendo algo. No son los llorones. Cuidado. Cuando sucede algo en tu vida, tú no peleas, tú vas al Señor y derramas tu corazón. Ese es el de corazón quebrantado. Ese es el pobre en espíritu. Esto es violencia pura, porque atraes el poder de Dios sobre tu vida. Ser violento es solo tener a Jesús. Nada más. Y tener solo a Jesús es morir diariamente. Dios está viendo que tú solo confías en Él. No confías en nada más. Entonces, eso es atraer el poder de Dios. Romanos 8:12 dice, Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo no le debo nada a la carne. ¿Para qué me voy a mover en la carne? No se impacienten. Si hay alguien que se está impacientando acá por alguna injusticia, tranquilo, adora, tranquilo, no te impacientes. Pero tengo que responder, no respondas, tranquilo. Dios pelea por usted. Usted tranquilo, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si tú peleas, si tú te mueves en la carne, sale el respaldo de Dios. Y te metes al mover del que está moviéndose en la carne. Y dice que, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificas las obras de tu cuerpo, cállate. Alma mía, boca mía, cállate. Esperen en el Señor. Dice, viviréis. Porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Mientras usted no aparte sus ojos de Dios. Dale un aplauso al Señor. Mientras usted no aparte sus ojos de Dios, será tan fuerte, tan impenetrable, que no existirá poder de las tinieblas que prospere en su vida. David no mató a Goliat con la piedra. La piedra no fue, hermanos. No fue la piedra. ¿Saben? Esto era una guerra espiritual. Era una guerra espiritual. Él comenzó a pelear con Goliat mucho antes de lanzar la piedra. Y Goliat no lo sabía porque estaba confundido. 1 Samuel 17:45. Gracias a las comunicaciones porque le doy como 11 versículos. Tranquilo, ya vamos a terminar. 1 Samuel 11:45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Eso es lo que tú has buscado para atacarme. Cosas carnales, materiales. Te mueves en lo carnal. Pero hay una coma. Y dice, mas yo vengo con mis 5 piedras. No, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mi alma es más grande. Si la iglesia entendiera eso, en un mes llegaríamos a más de 8,000, 10,000 personas. Yo creo que este año vamos a crecer, hermanos. Dile que está a tu lado, este año vamos a crecer. David le dijo, tu poder es tu lanza, tu poder es tu espada y tu jabalina. Con eso vienes a mí. Mi poder es el respaldo de Dios en mi vida. Esta batalla está desafiando la palabra que recibí de parte de Dios. Él me ungió como rey.
trajo su profeta, me dio una palabra. Hoy no puedo morir porque hay una palabra que se tiene que cumplir de parte de Dios. Así que no me estás asustando. Entonces, el verso 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué tal si alguien apunta Primera de Samuel 17, 46, 47, y en su casa se va a orar y le dice, enfermedad, tengo algo que decirte? Escúchame finanzas, escúchame enfermedad, escúchame enemigos que se han levantado contra mí. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Qué tal si hoy día haces esa oración? Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos, todo lo que has hecho contra mí, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en esta casa. Y sabrá toda esta congregación, mi iglesia va a hablar de mi testimonio. Y dice que Jehová no salva con espada y con lanza, sino porque de Jehová es la batalla. ¿Qué tal si hay un violento que hoy día comienza a sacar esa violencia? Entonces Jehová es así, no se mueve en la carne. ¿Sabes por qué? Porque de Él es la batalla. David era muy violento, no por su destreza en la batalla ni por su agilidad. Su violencia radicaba en la confianza en Dios frente a los Goliat. Un violento es confiado. Un violento confía en el Señor. Te estoy diciendo como 5 cosas de un violento. Los que puedan, el miércoles repite la prédica y pueden anotarlo. Entonces, cuando usted ve a un hombre de Dios, un líder, un pastor, un hombre de Dios, usted ve a un hombre bueno. Pero cuando el diablo ve a un hombre de Dios, el diablo ve a un hombre muy difícil de vencer y le teme. Le teme. Otro de los hombres más violentos que existieron fue Job. El diablo usó todo para doblegarlo. Porque no solamente era vencer a Job, era demostrarle a Dios que no hay alguien que te ame más allá de la prueba. No era con Job la lucha, era con Dios. El diablo le quería demostrar, Él te ama porque tú le tienes bien. Y el diablo no estaba contra Job, el diablo quería demostrar su teoría. Hizo todo para doblegar a Job. Pero Job esperaba en Dios. Job no maldijo a Dios. Job se volvió impenetrable, inexpugnable. Inexpugnable significa que el diablo no te puede penetrar. Inexpugnable contra el enemigo. Job demostró que su tesoro era Dios y no lo que tenía. Su amor por Dios era verdadero e incondicional. Mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Un violento está enamorado. ¿Sabe quién es Jesús en su vida? Está comprometido con Jesús y con su iglesia. Amén. Un enamorado más eres tú de Dios. Una relación pasajera con Jesús. Fui a un lugar, no puedo decir porque si lo digo lo sacan al toque. Y tengo que guardar la ética pastoral. No puedes contar las cosas de las ovejas. Consejería. Pero este hombre dejó a Dios, se aisló totalmente y yo lo vi cuando era joven y era apasionado por Dios. Yo fui pastor de jóvenes y él estaba en mi ministerio y era apasionado. Era de esos que decían, hay que hacer un evangelismo. Y ahora ese hombre está
desviado totalmente, parece que no fuera cristiano. Jesús es una relación pasajera para ti, es algo más. Estás viniendo a la iglesia, pero sin embargo estás en cosas que no agradan a Dios. Jesús es una relación sin compromiso. Si usted le pregunta a mi esposa, ¿quién es Franco para usted? Ella le dirá, es mi esposo. No va a decir, bueno, no sé, no es mi amigo. No, es mi esposo, de frente, es mi esposo. Si usted le pregunta, ¿cuánto tiempo piensa estar con él? Ella le dirá, por siempre. Eso espero. Si usted le pregunta, ¿lo cambiaría? Ella le dirá, no, mi amor, no. Si usted le pregunta, ¿te gustaría verlo a veces? Unos días sí, otros no, unos meses sí, otros no. Ella le dirá, yo no deseo verlo unos días, yo quiero verlo siempre, porque lo extraño. Ella responde eso porque me ama y porque ha hecho un pacto, un compromiso conmigo. ¿Qué pasa si yo le hago la misma pregunta acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Muchos dirán, es mi Salvador, otros dirán, quien murió por mí. Y yo les pregunto, ¿eso es todo? ¿Eso es todo? Si yo le pregunto, ¿cuánto tiempo estarás con él? ¿Qué me responderá? Si yo le pregunto, ¿piensas dejarlo? Mi pregunta es, ¿realmente estás viviendo un verdadero cristianismo? Porque de esto define quién es violento y quién no. ¿Somos violentos? ¿Tu fe es violenta o es chiquita? ¿Tu intimidad con Dios es violenta con las tinieblas? Miren, está orando. No, este hombre siempre ora, esta mujer siempre ora. ¿Es violenta tu intimidad? ¿Estás viviendo un cristianismo violento o sometido? ¿Tu vida es violenta para el diablo? ¿Tu vida es violenta para el diablo? ¿Te fuiste a pensar eso? ¿Tu servicio en la casa de Dios es violento? ¿Estás comprometido con la casa de Dios? ¿Tu ofrenda es violenta? No, porque hay que probar a Dios, pero esa ofrenda prueba a Dios. ¿Tu compromiso con Dios es violento? La violencia es ir en contra de la corriente del mundo. ¿Y sabes qué? A veces tenemos que ir en contra del mover de iglesias. Tenemos que pensar si nuestra iglesia está impactando o no, si mi liderazgo está impactando o no, si mi pastorado está impactando o soy un pastor más del barrio. Soy un pastor más de jóvenes. Soy un pastor más de matrimonios. No estoy haciendo algo especial. Soy un líder más que solo mantiene. Pero cuando van a mi célula no salen confrontados, no salen llorando, no salen con hambre de Dios.